el ejercicio dice que sabiendo este diagrama de un tanque, donde aquí es una sección curva, sabemos la altura del nivel de agua hasta la parte donde comienza la sección curva, el radio de esa sección sabemos que es agua. Nos piden, y sabiendo la profundidad también, o sea, lo que hay hacia adentro del dibujo, que es 2 metros, nos piden hallar la fuerza resultante sobre esa pared circular, su dirección y su ubicación en el diagrama. Entonces, la fuerza total o fuerza resultante va a ser igual a la raíz cuadrada de la fuerza Y, fuerza vertical, más al cuadrado, más la fuerza horizontal al cuadrado. Entonces primero calculamos la fuerza Y o vertical. Resulta que esa es igual al peso específico por el área por la profundidad W, donde el área es toda el área arriba y dentro de la sección, todo el peso entonces va en el área por esa longitud W. No nos interesa lo que está de este lado, sino acá y acá. Son dos áreas. Entonces primero hallamos esa área. Va a ser igual al área del rectángulo más el área del cuadrante circular. Aquí los tenemos indicados. El área 1 es el rectángulo que mide 1,85 por 0,75, que es el mismo radio. Y el área 2 es el área del cuadrante. Entonces pues va a ser, el resultado va a ser 1,85 por 0,75 más el área de un cuadrante, que es pi por el radio al cuadrado, 0,75 al cuadrado, sobre 4, porque es un círculo. La cuarta parte total va a ser la suma de eso, aproximadamente 1,83 metros cuadrados. Entonces ya tenemos el área. Eso lo vamos a necesitar ahorita también. Entonces Fy va a ser igual al peso específico 9,81 kilonewtons sobre metro cúbico, porque es agua, por el área que nos dio 1,83 metros cuadrados, longitud que es la misma profundidad, 2 metros. Entonces va a quedar metro cúbico, se cancela con metro cúbico, nos dan kilonewtons. $35,9 kilonewtons. Esa sería la fuerza Y o fuerza vertical. También a veces la representan así como Fb. Y a la fuerza horizontal como Fx. Ahora la fuerza horizontal o fuerza en X es igual al peso específico por el área de la sección proyectada, que es longitud S, que es el radio en este caso también, por W, que es la profundidad, por el HC. Necesitamos el HC. Va a ser igual a la longitud que hay antes de que empiece la zona curva más la mitad del radio. Entonces en este caso pues equivale a 1, o sea, la fórmula sería H1 más S medios. Entonces eso nos da 1,85 más 0,75, que es el radio, sobre 2 en metros. De manera que el HC va a dar igual a 2,225 metros. Ahora lo representamos. Aquí tenemos el esquema. Entonces va 1,85 metros antes de la sección circular y luego la longitud S medios de la mitad del radio. Y ese va a ser 2,225 desde la superficie hasta el centroide. Ahora ya podemos calcular el Fx o Fh. Va a ser igual al peso específico 9,81 por S, que es 0,75 por 2, que es W,
por 2,225. Todo nos va a dar en kilonewton. Ya las unidades sabemos por la fuerza vertical que van a dar exactamente en kilonewtons. Entonces eso nos da 32,74 kilonewtons. Ya podemos calcular la fuerza resultante por la fórmula que dijimos, que es raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos, o sea, esa es la hipotenusa. Entonces, de manera que la fuerza resultante nos va a dar, ya calculando, reemplazando los datos, pues nos va a dar aproximadamente 48,58 kilonewtons. El siguiente parámetro es el ángulo, para saber con qué dirección se está moviendo la fuerza, prácticamente en qué ángulo está aplicándose la fuerza resultante sobre la superficie. Entonces, tangente a la menos 1 de 35,9, que es la fuerza vertical, sobre 32,74, que es la horizontal. Y esta respuesta pues se pasa a grados, minutos y segundos si es del caso. Bueno, aquí nos da 47,6 grados aproximadamente. Ese sería el ángulo. Para lo siguiente, nos toca hallar un término que se llama la posición de la fuerza, para saber cómo se va a ubicar la fuerza. X medio, este se calcula como área 1 por X1 más área 2 por X2 sobre la suma de las áreas, área 1 más área 2. Entonces vamos a ver ese cálculo. Entonces este es el área 1, que es la del rectángulo, 1,85 por 0,75. Como le habíamos dicho, es la altura por la base. Por X1, que es la ubicación del centroide en el eje X para esa área. Ahora vamos a ver cuál es. Este es el área 2 por el X2, que es la del centroide del área 2, la ubicación horizontal del centroide en el área 2. Y aquí tenemos la suma de las áreas. Entonces el X1 es simplemente 0,75 sobre 2. ¿Por qué? Porque va a estar a la mitad del ancho. Entonces, sabiendo que el ancho era 0,75, pues va a ser sobre 2, 0,375. Para el X2, cuando es en el radio de un círculo, la fórmula para el centroide es, y sobre todo en esta sección, es un cuadrante, 0,24 por el radio, lo cual nos da pues 0,24 por 0,75, 0,318 metros. Aquí el radio es ese. Entonces ya tenemos todo para reemplazar. De esta manera ya podemos hallar el valor, 0,361 metros de la ubicación por donde va a pasar la fuerza vertical a esa distancia de la pared. Ahora nos falta la distancia vertical a la que va a pasar la fuerza horizontal. No, acuérdense que es el centro de presión, que no es el mismo centroide geométrico. Entonces vamos a ver eso por la fórmula, como siempre se ha hecho. En este caso, HP igual a HC, que ya lo tenemos, más el momento de inercia de la sección, 12S al cuadrado sobre 12 por el HC. Bueno, el momento de inercia sobre el área queda simplificado de esta manera. Bueno, entonces ya reemplazando los valores que tenemos, que es 2,225, S vale 0,75 al cuadrado sobre 12 por 2,225, nos va a dar todo en metros el valor de 2,246 metros. Ahora la cuestión es ubicar con esta longitud, con esa ubicación, y con esta otra por donde van a pasar las fuerzas. Nos falta representarlo en el diagrama y listo. Bueno, vamos a tratar de explicar bien la ubicación de las fuerzas. Aquí tenemos la ubicación del centro de presión por donde va a pasar la fuerza horizontal. Entonces dice que a 2,246 metros desde la superficie. Ese es el HP y viene en esa línea. Aquí tenemos el X raya, o sea, la ubicación por donde va a pasar, a qué distancia de esta pared va a pasar la línea de aplicación de la fuerza vertical.
Entonces la fuerza vertical viene aquí en esta sección. ¿Dónde se cruzan? Aproximadamente, aquí me quedó un poco por abajo, es más arriba, más bien aquí, uniéndose hacia el centro del radio de la curvatura. Entonces ahí sería la fuerza resultante, me quedó un poco por abajo, en realidad sería paralela a esta más arriba. Entonces, de todas maneras, pues va a tener el mismo ángulo de inclinación, ¿sí? Pero el punto exacto va a ser un poco aquí arriba, digámoslo acá, donde se cruzarían. Y ahí estaría el ejercicio, ¿vale? Por ahí pasaría la fuerza de aplicación un poco más arriba y a una distancia de 0,361 metros de esta pared. Que recordemos, pues el radio tiene 0,75 metros, de aquí a acá va a ir 0,75, entonces va a estar antes de la mitad de ese radio, de esa zona de curvatura. Y así terminamos el ejercicio con la magnitud de la fuerza, el ángulo y la ubicación. Muchas gracias.